Les saludo muy cordialmente, mis queridos hermanos y amigos. Muchas gracias por sintonizar nuestro simposio sobre la última generación. Durante los 4 próximos días vamos a tener 30 presentaciones sobre este tema específicamente y tendremos también 2 foros de preguntas y respuestas. Hoy vamos a hablar sobre la última generación y haremos muchos comentarios introductorios. Pero antes, comencemos con una oración. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio ahora de abrir tu palabra y de estudiar este tema tan importante sobre la última generación. Sabemos que las señales indican que Jesús está próximo a venir y tú vas a tener un pueblo victorioso. Queremos ser miembros de ese cuerpo. Gracias, Padre, porque nos acompañas en este momento. Te pedimos que nos acompañes también en todas las presentaciones, también con aquellos que están viendo. Gracias te damos por el privilegio de la oración y te imploramos esto en el precioso nombre de Jesús. Amén. Esta serie de temas no son sermones, son estudios. En realidad, lo que vamos a hacer es estudiar este tema desde diferentes perspectivas, dependiendo de quién está haciendo la presentación. Yo voy a seguir mis notas muy cuidadosamente porque tengo la tendencia a ampliar puntos y entonces solamente termino la mitad del material. En 1975, la Casa Publicadora del Sur en los Estados Unidos publicó una obra titulada La Perfección, la posibilidad imposible. En inglés, Perfection, the Impossible Possibility. 4 eruditos de la Iglesia Adventista escribieron capítulos para este libro. Herbert Douglas, Edward Heppenstall, C. Mervyn Maxwell y Hans LaRondelle. Con pequeñas variaciones, Herbert Douglas y Mervyn Maxwell estaban en la misma página y Edward Heppenstall y Hans LaRondelle presentaron puntos de vista similares. En el presente existen en la Iglesia Adventista del Séptimo Día 2 puntos de vista en cuanto a la última generación y la perfección. Los 2 grupos tienen varios puntos en común, puntos en que concuerdan. Permítame mencionar algunos de ellos. Los 2 grupos están de acuerdo que la puerta de la gracia se cerrará antes de la segunda venida de Jesús. Los 2 grupos concuerdan que después de cerrarse la puerta de la gracia, los fieles pasarán por un terrible tiempo de angustia en esta tierra. También concuerdan en que los fieles, los 144,000, estarán en la tierra durante este tiempo y se mantendrán fieles a Dios. Están de acuerdo también que durante este periodo los fieles tendrán aún su naturaleza pecaminosa y que Dios no removerá la naturaleza pecaminosa hasta que Cristo regrese para transformar este cuerpo vil a semejanza de su cuerpo de gloria. Los 2 grupos concuerdan en estos puntos, pero hay 2 puntos fundamentales a donde los 2 grupos no concuerdan. En primer lugar, continuará Jesús intercediendo por los pecados del remanente durante el tiempo de angustia después de cerrarse la puerta de la gracia. Un grupo dice que sí, otro grupo dice que no. La segunda pregunta es, ¿vivirá el remanente fiel una vida sin pecar en acción, en palabra, en motivos y en pensamientos durante este periodo? Un grupo dice que sí y otro grupo dice que no. Ahora, hay peligros que afrontan a los 2 grupos. Por un lado, los que creen en la victoria total sobre el pecado, antes de cerrarse la puerta de la gracia, corren el peligro de caer en el perfeccionismo y el fanatismo, considerándose más santos que otros y criticando a los que, según ellos, no alcanzan su alto nivel de espiritualidad. El peligro del otro lado es perder de vista la seriedad del pecado
justificándolo por tener tendencias heredadas y cultivadas. El peligro de este lado radica en enseñar que la naturaleza pecaminosa del hombre es tan poderosa que ni aún la omnipotente gracia de Dios puede subyugarla y vencerla. ¿Qué queremos decir con la expresión última generación? ¿Quiénes pertenecerán a este grupo y cuándo vivirán? La expresión última generación se refiere al remanente fiel que el libro de Apocalipsis describe como los 144,000. Este grupo estará vivo durante el peor tiempo de angustia de la historia y saldrá victorioso finalmente, según Apocalipsis 15, 2 al 4. Cuando termine el tiempo de angustia por el cual habrán pasado, Dios trasladará a este grupo al cielo de entre los vivos. Ahora, Daniel 12:1 es el versículo clave que necesitamos estudiar para tener el marco histórico de cuándo vivirá esta generación y qué características tendrá. No es una coincidencia que Elena G. de White comenzó el capítulo en el conflicto de los siglos sobre el tiempo de angustia citando Daniel el capítulo 12 y el versículo 1. Vamos a leer el versículo y vamos a notar 8 puntos claves que queremos esbozar en nuestro estudio hoy. Dice en Daniel 12:1, y voy a contar los 8 puntos que quiero tocar. En aquel tiempo, ¿cuál tiempo es ese? Se levantará. ¿Qué significa se levantará? Miguel, el gran príncipe. ¿Quién es Miguel, el gran príncipe? Que está de parte de. ¿Qué significa esa expresión? Que está de parte de. Los hijos de tu pueblo. ¿Quiénes son los hijos de tu pueblo? Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Cómo es ese tiempo de angustia? ¿Cómo será ese periodo por el cual pasarán los fieles de Dios? El punto número 7 es, será libertado tu pueblo. ¿Libertado de qué? Y finalmente, los que van a ser libertados son todos los que se hayan escritos en el libro. 8 puntos que queremos tratar. Aquel tiempo se levantará, Miguel está de parte de los hijos de tu pueblo, será tiempo de angustia, tu pueblo será libertado, todos los que se hayan escritos en el libro. Vamos a analizar entonces primero la expresión en aquel tiempo. ¿A qué se refiere aquel tiempo? La expresión temporal, aquel tiempo de Daniel 12:1, nos devuelve al versículo 44 del capítulo anterior, donde nuevas del oriente y del norte, que es la lluvia tardía y el fuerte clamor, enojan al rey del norte, símbolo del papado, y hace que este rey del norte salga con ira para tratar de destruir a la generación final o a la última generación. Elena White explicó que si Satanás pudiera borrar de la existencia a esta última generación, el triunfo de Satanás sería completo. Siendo que la última generación estará en jaque, Miguel tendrá que levantarse para defenderlos. Por su fidelidad a Dios, la última generación se enfrentará a un decreto de muerte. Vamos a leer el versículo 44 para ver de qué va a ser librado el pueblo de Dios. Dice, pero noticias del oriente. El ángel que trae el sello de Dios viene de donde se levanta el sol, del oriente. Y del norte, el norte es el cielo. El ángel que desciende en Apocalipsis 18:1 del cielo. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán al rey del norte. Una mejor traducción es lo alarmarán. Y por eso saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Quiere matar a la última generación. Así que en aquel tiempo se refiere al momento cuando el rey del norte, símbolo del papado, va a procurar acabar con
la última generación con los que pasan vivos durante el tiempo de angustia. Ahora hablemos un momento de Miguel. ¿Quién es Miguel? Bueno, en realidad el nombre Miguel es un nombre compuesto. Significa ¿quién es como Dios? Se usa 5 veces en la Biblia. En cada caso donde se usa la palabra Miguel o el nombre Miguel, el Señor Jesucristo o Miguel está en controversia o en batalla con Satanás y Miguel siempre gana en la batalla. El nombre es muy significativo porque durante el tiempo de angustia, el mundo rebelde estará exclamando esto en Apocalipsis 13:4. ¿Quién es como la bestia y quién puede lidiar con ella? En respuesta, Miguel responderá, ¿quién es como Dios y quién puede lidiar contra él? Tendremos más que decir en cuanto a esto un poco más adelante. Ahora notemos la expresión se levantará. Ya hemos visto que en aquel tiempo se refiere al momento cuando el pueblo de Dios, la última generación, los que pasan vivos por el tiempo de angustia, van a estar en jaque, en peligro de ser destruidos. Nos dimos cuenta que Miguel es una referencia a Cristo Jesús, quien es como Dios. Ahora vamos a ver qué significa la expresión se levantará Miguel. ¿Qué significa esta expresión? La respuesta es que cada vez que aparece esta expresión en el libro de Daniel, se refiere al momento en que un rey se sienta en el trono para comenzar a gobernar. Y tengo varias referencias en paréntesis. Ustedes van a poder conseguir estas presentaciones escritas para que puedan estudiarlas con calma. Pero en el libro de Daniel, cuando se usa la expresión se levantará, se refiere a un rey que se sienta en el trono y comienza a gobernar. Esto significa que Daniel 12:1 describe el momento en que Miguel, Cristo Jesús, se levanta para comenzar a reinar o gobernar sobre su reino escatológico. Y el reino se compone de sus súbditos. El reino es sus súbditos. No es un territorio geográfico, son los creyentes, los fieles de Jesús. Jesús no puede comenzar a gobernar sobre su reino hasta que el juicio investigador haya revelado quiénes son miembros de ese reino. Por un lado, esto es muy importante, por un lado, Daniel 7:13 y 14 y Daniel 8:14 describen el momento en que Jesús se movió del lugar santo al lugar santísimo el 22 de octubre de 1844 para comenzar el proceso por el cual determinaría quién individualmente es miembro de su reino. Por el otro lado, el momento en que Miguel se levanta describe la ocasión cuando el proceso de juzgar concluye. En ese momento el reino de Jesús está completo porque el juicio ha demostrado quién pertenece a ese reino. Mientras la puerta de la gracia está abierta, Jesús está ataviado con sus vestiduras sumos sacerdotales porque está sirviendo como sumo sacerdote. Pero cuando concluya su obra como sumo sacerdote, se levantará, que significa que se vestirá con sus vestiduras reales o con sus mantos de venganza, como lo llama el espíritu de profecía. Por eso cuando Jesús regrese del cielo a la tierra, vendrá vestido con ropas teñidas en sangre del lagar y vendrá vestido como Rey de Reyes y Señor de Señores. 2 citas del espíritu de profecía sobre el cambio de ropa de Jesús cuando concluye su obra de juicio para determinar quiénes son miembros de su reino. La primera cita está en Primeros Escritos, página 36. Las naciones se están airando ahora, pero cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, ahora escuchen bien, se levantará. Cuando concluye su obra en el santuario, ya determinado por el juicio investigador quién es miembro de su reino, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza y entonces se derramarán las 7 postreras plagas. En otra cita que se encuentra en el mismo libro, Primeros Escritos, página 280, ella escribió, entonces vi que Jesús se despojaba
de sus vestiduras sacerdotales y se revestía con sus más regios mantos reales. Llevaba en la cabeza muchas diademas. Esto es el lenguaje de Apocalipsis del capítulo 19, como vamos a ver. Llevaba en la cabeza muchas diademas, una corona dentro de otra. Rodeado de la hueste angélica, dejó el cielo. Las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. Así que Jesús se va a cambiar los mantos cuando se cierre la puerta de la gracia. Ya no va a ser intercesor. Ya va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Elena White no está inventando. Apocalipsis 19 lo dice. Vamos a leer los versículos 11, 12 y 14. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Este es Cristo. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, lenguaje que usa el Espíritu de Profecía en la cita que leímos. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y no viene solo, sino que dice en el versículo 14, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahora escuchen, si Jesús está ahora sirviendo como sumo sacerdote, está vestido como sumo sacerdote. Pero cuando regresa vestido como Rey de Reyes. Tiene que haberse cambiado cuando se cerró la puerta de la gracia. El folleto de la escuela sabática para el primer trimestre del año 2020 explicó el significado de la expresión se levantará. Dice así: en primer lugar, el verbo levantará evoca el ascenso de los reyes para conquistar y para reinar. Contrario a lo que piensan muchos, Jesús no va a recibir el reino de manos de su Padre cuando regrese a este mundo por segunda vez. Daniel 7, 13 y 14 dice explícitamente que Jesús va a ir al anciano de días en el cielo para recibir el reino. Cuando termina el juicio de los vivos, de los creyentes vivos y muertos, Jesús tomará posesión del reino porque el número de sus súbditos está completo. Ahora, voy a leerles una cita del Espíritu de Profecía sobre esto. Primeros Escritos 280. Está hablando cuando la puerta de la gracia se cierra. Todo caso había sido decidido para vida o para muerte. Ya Jesús había determinado cuál es su reino. Porque toda la gente en el juicio se determinó si eran fieles o no. Todo caso había sido decidido para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, ese es cuando la puerta estaba abierta, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido el reino. Ahora, ¿qué es el reino? Estaba completo el número de los súbditos de su reino. Su reino son sus súbditos y el juicio determina quiénes son sus súbditos. Así que dice, estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio. El matrimonio es lo mismo que tomar el reino. Es la misma cosa con diferentes simbolismos. El reino y el poderío fueron dados por el Padre a Jesús y a los herederos de la salvación. Y Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Si Jesús regresa en su segunda venida como Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces tiene que haber recibido el reino antes de regresar. Ahora, en varias parábolas de Jesús, Él enseñó que iba a recibir el reino en el cielo antes de la segunda venida. Solo mencionaremos 3 de las parábolas que contó Jesús que enseñan esto. Al comenzar la parábola de las minas, Jesús dijo, la parábola de las minas, voy a leer solo Lucas 19, 12. Dijo pues, un hombre, que es Jesús, un hombre noble, se fue a un país lejano, eso es el cielo, para recibir un reino. Jesús fue al cielo para recibir un reino. Y luego dice, y volver. Esa es la segunda venida. Mateo 22, 1 al 14 enseña lo mismo. En la parábola del manto de bodas, mientras que se está predicando el evangelio aún, Dios examina los mantos de todos aquellos que en algún momento profesaron recibir a Jesús como Salvador personal.
con el fin de separar a los verdaderos creyentes de los creyentes falsos. Y se encuentra uno allí que no tenía el manto. Entonces yo pregunto, ¿será entonces que Dios devolverá a la tierra a los que fueron falsos creyentes? Esta parábola enseña la misma lección que la parábola del trigo y la cizaña y la parábola de la red. Es decir, el examen de los mantos no viene cuando todos los fieles están en el cielo. Entonces Jesús sale y dice, ¿y cómo entraste tú aquí sin tener el manto? No, eso no va a pasar en el cielo. Eso se decide examinando los registros antes que Jesús regrese. El tercer pasaje es Lucas 12, 35 al 37. Dice Jesús, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes, está hablando a sus discípulos, sed semejantes a hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas. Los fieles deben esperar que su maestro regrese de las bodas. Entonces, ¿dónde es la boda? ¿Dónde toma el reino? Dos formas de decir lo mismo. En el cielo. Así que dice, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando venga y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, haya velando. Y luego entonces viene la recepción. Eso sí va a ser en el cielo. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Ahora, esto es muy importante. Después de citar Daniel 12:1, en el primer párrafo del capítulo sobre el tiempo de angustia en el conflicto de los siglos, Elena White describió lo que va a transpirar inmediatamente después. Voy a leer Conflicto de los Siglos, página 600. Cuando Él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos, esto es la última generación, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del santo Dios. Claro, porque se cambió la ropa de ya no es sumo sacerdote, ahora es rey. Se levantó para tomar la posición como rey de su reino. Sigue diciendo, nada refrena ya a los malos y Satanás controla por completo a los impenitentes empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios al que se opusieron obstinadamente acabó por apartarse de ellos. Sigue diciendo, desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. En otra cita, Conflicto de los Siglos 421, en la cita que acabé de leer, la hermana White dice que los justos deben vivir sin intercesor. Aquí ella va a usar otra palabra que es sinónima. Los que vivan en la tierra, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario, son los a la última generación, ¿verdad? Los 144,000. Los que vivan en la tierra, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Así que en una cita sin intercesor, en otra cita sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula. Sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la batalla con el mal. Muy claro, ¿verdad que sí? El pueblo de Dios que pase por ese tiempo tiene que haber vencido el pecado. Ahora, hay otros dos pasajes que quiero tocar brevemente. Apocalipsis 22, 10 al 12. Aquí hay 3 puntos de tiempo. Me dijo,
No selles las palabras de la profecía de este libro. Es decir, no selles Apocalipsis. Ahora, si Apocalipsis no está sellado, significa entonces que puede salir un mensaje. La gente puede leer el libro y puede asimilar el mensaje. Pero luego dice, el tiempo está cerca. Es decir, el tiempo cuando se va a cerrar la puerta y ya la gente no va a sacarle beneficio al libro de Apocalipsis, es el cierre de la gracia. Y sigue diciendo, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Es decir, no sellas el libro, la puerta de la gracia está abierta. Llega el momento en que se declara que el injusto sigue siendo injusto y el impío sigue siendo impío, y luego viene la tercera etapa. He aquí, yo vengo pronto, esta es la segunda venida, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El otro pasaje es Apocalipsis 15 y el versículo 5 al 8. Nosotros ahora podemos entrar al santuario por fe. No podemos entrar físicamente, pero podemos entrar allá por fe. Ahora, fíjense lo que dice Apocalipsis 15, 5 al 8. ¿Qué va a pasar cuando las plagas sean derramadas? Dice, después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. El tabernáculo del testimonio es todo el santuario. El templo del tabernáculo es el lugar santísimo del santuario. Es decir, se abre el lugar santísimo ya no para que la gente entre, sino para que los ángeles de las plagas salgan. Sigue diciendo, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y ahora fíjense, cuando se derraman las plagas, el templo se abre para que los ángeles de las plagas salgan, y cuando las plagas caen, ya nadie puede entrar al templo. La gracia se cerró. Ya no hay mediación. Dice el versículo 8, y el templo, el lugar santísimo, se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Ese es el tercer punto. Ahora vamos al cuarto punto. ¿Qué significa estar de parte de? Miguel se levanta, se cierra la puerta de la gracia, su reino está completo, pero ahora dice, está de parte de los hijos de tu pueblo. El sentido de esta frase es que Jesús se levanta con el fin de proteger a los miembros de su reino, de la ira del rey del norte y de los seguidores del rey del norte. Notablemente, la palabra levantará y la expresión de parte de en hebreo son la misma palabra. Pero la palabra que acompaña a esa palabra levantará determina el significado de la palabra. Lo que está diciendo el texto es que Jesús se levantará para comenzar a reinar y para estar de parte de los miembros de su reino, es decir, para proteger a la última generación. Durante el tiempo de angustia, el rey del norte procurará destruir a los súbditos del reino de Cristo Jesús, la última generación. Jesús estará de parte de ellos, es decir, los va a defender. Como un pastor defiende a sus ovejas, como un esposo protege a su esposa, como un rey vasallo depende del soberano que lo proteja. El Señor Jesucristo se va a levantar para proteger a su pueblo. Varias versiones de la Biblia traducen la expresión de parte de con la palabra proteger. Para este momento el mediador ya no intercederá por su pueblo, sino que los defenderá. El intercesor se ha convertido en defensor. Aun cuando el pueblo de Dios tendrá que subsistir delante de un Dios santo sin intercesor por el pecado, no carecerá de un defensor. El Salmo 91 deja esto bien en claro. Ahora vamos a ver qué significa la expresión por los hijos de tu pueblo. ¿Quiénes son los hijos del pueblo de Daniel? Sería lógico pensar que como Daniel era un judío literal, también sus hijos deben ser judíos literales. Pero no es así. Los hijos del pueblo de Daniel son el Israel espiritual de la última generación. Claro, la pregunta que surge es esta.
¿Cuál principio hermenéutico nos permite decir que tu pueblo, por ejemplo en Daniel 9:25, donde Dios dice que las 70 semanas son para su pueblo, que esto se refiere al pueblo literal de Daniel, mientras que tu pueblo en Daniel 12:1 se refiere no a los judíos literales, sino a judíos espirituales? ¿Qué principio hermenéutico determina eso? Aún más, ¿por qué el monte santo en la oración de Daniel, en Daniel 9:16, se refiere al monte Sión literal en el Medio Oriente, mientras que la misma expresión en Daniel 11:45 se refiere a un Sión simbólico que abarca todo el mundo, a donde están reunidos todos los fieles? Hebreos 8:8 nos ayuda a comprender este principio hermenéutico. El texto dice que Dios prometió hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Dice en Hebreos 8:8, ya esto es para cristianos. Si leemos el texto literalmente, tendríamos que concluir que el nuevo pacto se aplica tan solo literalmente a Judá e Israel. Sin embargo, ningún cristiano de hoy diría que el nuevo pacto se aplica solo a los judíos. Claramente las palabras Israel y Judá en Hebreos 8:8 se aplica a todos los cristianos que creen en Cristo Jesús como Salvador personal, y no solo a los judíos literales. Jesús se refirió a la sangre de su sacrificio como la sangre del nuevo pacto que fue derramada para todos. Significa que el nuevo pacto no es solo para los judíos literales, sino es para todos los que creen en Cristo Jesús. Debemos entender este asunto de la siguiente manera. La expresión tu pueblo cambia del Israel literal al Israel espiritual en Daniel 12:1. Y la expresión el monte santo en Daniel 9:16 cambia del Israel literal al Israel espiritual en Daniel 11 y el versículo 45. La última generación no se compondrá solo de judíos literales. En realidad se compone de un Israel espiritual, todos los que han recibido a Jesús como Salvador personal. Punto número 6. Un tiempo de angustia. El versículo clave para entender el tiempo de angustia en Daniel 12:1 es Génesis 32 y el versículo 7. En este capítulo Jacob se angustió cuando oyó que su hermano Esaú venía para matarlo a él junto con su familia. Sin embargo, el temor a su hermano no era lo que embargaba especialmente a Jacob. En su angustia, se acordó del pecado que había cometido contra su padre y contra su hermano 20 años antes. Temía que su pecado fuera tan grande que no podía reclamar la protección de Dios. Toda la noche, Jacob clamó a Dios para que lo perdonara y lo librara de la ira de su hermano. Pueden leer eso en Génesis 32:11. Toda la noche, Jacob luchó con Miguel, el ángel del pacto, y rehusó soltarlo hasta que lo bendijera. Jacob prevaleció. El ángel luego lo bendijo y le dio un nuevo hombre que reflejaba su nuevo carácter. El contexto indica claramente que este ángel no era ni más ni menos que el mismo Miguel, Cristo Jesús. La misma persona que aparece en Daniel 12 y el versículo 1. Esto lo sabemos porque después de su experiencia, Jacob le puso un nombre al lugar a donde esto había ocurrido. Le puso el nombre Peniel, que significa rostro de Dios. Y Jacob explicó por qué lo llamó rostro de Dios. Porque él dice, he visto a Dios cara a cara y he sido librado. Pero Oseas dice que estaba luchando con el ángel. Pero en realidad el ángel era el arcángel Miguel que menciona la Sagrada Escritura. Esta ira de Esaú contra su hermano Jacob se cumplirá en una escala global en Daniel 11:44 hasta el capítulo 12 y el versículo 1. Allí un sistema global simbolizado por Esaú se levantará contra la última generación que se haya reunida en todo el mundo. Jeremías 34-10 describe este tiempo de angustia de Jacob. Dice así: estas, pues, son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá.
Porque así ha dicho Jehová: he oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Esto es una descripción de la experiencia de los fieles de Dios durante el tiempo de angustia de Jacob. Sigue diciendo en el versículo 7, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será ¿qué? Librado. Una palabra clave ahí en Daniel 12:1. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo, del rey del norte, yo quebraré su yugo de tu cuello, romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey. Para este tiempo el rey literal David estaba muerto, así que tiene que referirse a Jesús. Así que dice, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío, Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien lo espante. Qué tremenda descripción de la experiencia por la cual pasará el pueblo de Dios durante este periodo, pero Dios promete que los va a librar. En el tomo 6 de los Testimonios, página 407, Elena White escribió: el espíritu refrenador de Dios se está retirando ahora mismo del mundo. Los huracanes, las tormentas, las tempestades, los incendios y las inundaciones, los desastres por tierra y mar se siguen en rápida sucesión. Y ahora escuchen esto. La ciencia procura explicar todo esto. Es el cambio climático, dicen. Aumentan en derredor nuestro las señales que nos dicen que se acerca el Hijo de Dios, pero son atribuidas a cualquier causa menos la verdadera. Los hombres no pueden discernir a los ángeles que, como centinelas, refrenan los cuatro vientos para que no soplen hasta que estén sellados los siervos de Dios. Pero cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena de contienda que ninguna pluma podrá describir. No podemos imaginarnos cómo será un mundo donde Satanás está en total control de los impenitentes. Va a ser una selva. Pero Miguel, que no intercede ya por el pecado, porque ya purificó el santuario del pecado, no puede entrar más. Él se va a levantar para defender a sus fieles. Ni un solo fiel de la última generación perecerá. En Primeros Escritos 280, Elena White amplió lo que acabé de leer. Al salir Jesús del lugar santísimo, oí el tintineo de las campanillas de su túnica. Una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. Mientras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el pecador, tuvo la gente un freno. Pero cuando dejó de estar entre el hombre y el Padre, desapareció el freno y Satanás tuvo completo control sobre los finalmente impenitentes. Vamos a la frase número 7. Serán libertados. ¿Libertados de qué? Como Jacob fue libertado de Esaú, que quería matarlo. Libertados del deseo que tiene el rey del norte y sus seguidores de acabar con la última generación, con los fieles. Ahora, a fin de entender plenamente la liberación de la última generación en Daniel 12:1, tenemos que regresar a dos otras historias que se encuentran en el libro de Daniel. La historia de Daniel 3 y la historia de Daniel 6. Estos dos capítulos tienen mucho en común e ilustran en miniatura las pruebas, la fe y la liberación de la última generación. Daniel 3 y 6 guardan una relación estrecha con Daniel 12:1 y también con Apocalipsis 13. En estos pasajes hay un remanente fiel que afronta un decreto de muerte, pasa por un tiempo de angustia y es libertado por Jesús. El vínculo entre estos tres pasajes
en realidad aparece en los tres lugares. Y la palabra clave es la palabra librar o libertar. Examinemos primero la historia de Daniel 3 para ver cómo es una sombra de Daniel, el capítulo 12 y el versículo 1. En este capítulo, el rey Nabucodonosor, quien por un tiempo se comportó como una bestia, levantó una imagen, mandó a todos a adorar la imagen, y el que no lo hiciera debía sufrir la muerte. Un remanente fiel rehusó obedecer y como resultado se enfrentó al decreto de muerte. Suena igualito a Apocalipsis 13, ¿verdad que sí? El rey amenazó a los fieles y los desafió. Vamos a leer Daniel 3 y el versículo 15. El rey le dice a ellos: ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y ahora vamos a encontrar la palabra clave: librar, librar. Esa es una palabra clave en Daniel 12:1. Tu pueblo será libertado, todos los que están escritos en el libro. Dice el rey: ¿y qué Dios será aquel que os ¿qué? Libre de mis manos. Los jóvenes no titubearon en responder. Noten los versículos 16 al 18. Otra vez la palabra clave. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amaban a Dios más que la vida. Así será la última generación. En el capítulo 3 y el versículo 19 dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira. ¿Va a haber ira contra los fieles de Dios, la última generación? Oh, ya. Van a pasar por un horno de fuego, simbólicamente hablando. Oh, ya. Y dice: se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Es interesante la expresión: se demudó el aspecto de su rostro. La hermana White escribió en el comentario bíblico: atributos satánicos hicieron que su rostro se pareciera a la de un demonio. Y luego todos sabemos lo que pasó. Entró el Hijo de Dios al horno con ellos. Vamos a leer Daniel 3, 24 y 25. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Esta es la versión Reina Valera del 60. La mayoría de las versiones traducen el Hijo de los dioses, porque ellos no pueden concebir como un rey pagano, como Nabucodonosor, podía pensar que este era el Hijo de Dios, que nosotros conocemos. Pero Elena White explicó que Daniel y sus amigos le habían explicado al rey cómo era que se veía este ángel. Dice la sierva del Señor en la matutina, El Cristo Triunfante, página 180. Los cautivos hebreos le habían hablado a Nabucodonosor de Cristo, el Redentor que habría de venir, y a partir de la descripción recibida, el monarca reconoció la forma del cuarto en el horno ardiente como la del Hijo de Dios. Pero ahora hay un detalle muy interesante. Vamos al versículo 28 de Daniel capítulo 3. Claramente Nabucodonosor dijo: el cuarto es semejante al Hijo de Dios, pero ahora va a decir algo distinto. Daniel 3, 28 dice que Daniel, el rey Nabucodonosor, dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, quien envió su ¿qué? Su ángel. Bueno, ¿y no era el Hijo de Dios? Sí, pero el ángel, ¿cuál ángel? Miguel, el ángel Miguel, el libertador, porque el pueblo de Dios al final es librado por Miguel, que se le llama el arcángel. Envió sus ángeles, ¿para qué?
para librar a sus siervos que confiaron en él. Y en Daniel 3:29 aparece otra vez la palabra librar, vez tras vez en este capítulo. Dice, por lo tanto, decreto, esto es Nabucodonosor, por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Ven cómo en figura, en miniatura, esta experiencia de los 3 hombres ilustra la experiencia global de la última generación. La otra historia en Daniel es la historia de cuando fue echado Daniel al foso de los leones. Vamos a leer Daniel 6 y el versículo 5. El conflicto es entre la ley de Dios y las leyes de los hombres. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Es decir, tenemos que poner una ley que contradiga la ley de Dios. Y por medio de artimañas, los sátrapas del rey lo convencieron que emitiera un decreto que prohibía el derecho que tenía Daniel de adorar a su Dios en oración. Vamos a leer Daniel 6 al 9. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Parecía que Daniel iba a perecer. Pero Daniel no cambió sus hábitos de oración. Si hubiera escondido, si hubiera cerrado las ventanas, hubiera dado la impresión de que era un cobarde. Él tenía que demostrar que él era siervo de Dios. Y por lo tanto, en el versículo 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. Y los sátrapas acusaron a Daniel al rey. Y el rey, tristemente, se dio cuenta que lo habían engañado y echó a Daniel al foso de los leones. Vamos a leer un pasaje largo porque tiene la palabra clave varias veces. Daniel 6, 14 al 22. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, quien tú ocasionalmente sirves, eso no dice, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Está diciendo, yo no puedo. 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio, se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, te ha podido, aquí está la palabra clave, librar de los leones. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel. En un momento voy a demostrarles que es el mismo ángel que libró a los jóvenes del horno de fuego. Envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Esa es la clase de personas que van a ser la generación final.
prefieren morir que pecar. Confían implícitamente a Dios. Ahora, ¿quién fue el ángel que libró a Daniel del foso? En el libro Ministerio de Curación, página 59, Elena White escribió: aquel quien dominó los leones en su foso y anduvo con sus fieles testigos entre las llamas, está igualmente dispuesto a obrar en nuestro favor para refrenar toda mala propensión de nuestra naturaleza. Wow. Y luego después el rey da un decreto, como hizo Nabucodonosor en Daniel 3. Noten Daniel 6, 25 al 27. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Ahora escuchen la palabra clave 2 veces. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. La palabra libertado en Daniel 12:1 describe la generación final, ilustrado por la historia de Daniel 3 y la historia de Daniel 6. Último punto. Tenemos solamente 3 minutos más. Estoy corriendo lo más rápido posible porque hay demasiado material en este tema introductorio para que tengan el contexto de todo lo que se va a hablar. La frase escritos en el libro. Esta frase comprueba que cuando se cierra la puerta de la gracia, los casos de los santos vivos han sido examinados y sus nombres han sido retenidos en el libro de la vida. Miguel solo librará de la muerte a aquellos cuyos nombres han sido retenidos en el libro de la vida durante el juicio de los vivos. Cuando comienza el tiempo de angustia, después de cerrarse la puerta de la gracia, los nombres de la última generación quedarán grabados en el libro de la vida para siempre. Apocalipsis 3:5 dice claramente que Dios puede borrar nombres que están en el libro de la vida. Elena White describió la situación en que se encontrará la última generación durante el tiempo de angustia. Dijo lo siguiente: fue una hora de tremenda y espantosa angustia para los santos. Día y noche clamaban a Dios para pedirle que los librase. A juzgar por las apariencias, no había posibilidad de escapar. Los malvados, saboreando de antemano su triunfo, exclamaban: ¿por qué no os libra vuestro Dios de nuestras manos? ¿Por qué no os escapáis por los aires para salvar la vida? Pero los santos no los escuchaban. Como Jacob, estaban luchando con Dios. Los ángeles deseaban libertarlos. Noten la palabra otra vez. Pero habían de esperar un poco más. El pueblo de Dios debía beber el cáliz y ser bautizado con el bautismo. Los ángeles, fieles a su misión, seguían velando. Dios no quería que los paganos insultasen su nombre. Se acercaba el tiempo en que iba a manifestar su formidable poder y libertar gloriosamente a sus santos. Por la gloria de su nombre iba a libertar. Note la cantidad de veces que se usa la palabra libertar. Por la gloria de su nombre iba a libertar a todos los que pacientemente le habían esperado y cuyos nombres estaban escritos en el libro. Eso demuestra que la generación de vivientes pasaron por el juicio, sus nombres fueron retenidos en el libro de la vida, porque dice, son librados todos los que están escritos en el libro. La hermana White escribió, para terminar, Evento de los últimos días 121, Satanás les ofrece a los hombres los reinos del mundo si ellos les ceden la supremacía. Muchos hacen esto y sacrifican el cielo. Es mejor morir que pecar. Es mejor padecer necesidad que defraudar. Es mejor pasar hambre que mentir. Y en otra cita, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 53, los pesares del deber y los placeres del pecado son las cuerdas con las cuales Satanás ata a los hombres en sus trampas. Solo los que prefieren morir antes que llevar a cabo un acto malo serán hallados fieles. Así será la última generación.